Buenos días, buenas tardes ya, ¿verdad? Buenos días por ahora. Vamos a dar paso al inicio de la tercera sesión plenaria, que creo que va a ser una gran oportunidad tener a los ponentes que hemos conseguido que nos acompañen en el Congreso de Economía Agraria. Ya sé, el título de la sesión que vamos a desarrollar es Cooperación y clústeres agroalimentarios para promover la innovación y la sostenibilidad, con lo cual nada más actual, ¿verdad?, que la temática elegida. Para ello vamos a contar con 4 ponentes que los voy a presentar a continuación, y la organización de la mesa va a ser que cada uno de ellos va a hacer una intervención pequeña, donde va a hablar en primer lugar un poquito de ellos y de su o bien de la organización, la empresa, etcétera, a la que van a representar aquí, y después van a centrarse en unas preguntas, unas cuestiones que nosotros les hemos planteado desde la organización para que aborden, ¿vale? Y después, una vez que ellos hayan intervenido en la primera hora, en la segunda, es el momento de que les hagáis intervenciones, cuestiones, etcétera. Sí que les hemos dicho que junto a estas preguntas de las que voy a hablar, para que os situéis un poco en cuáles son las cuestiones que queremos abordar, que pueden ellos también, por supuesto, tener cierta libertad y entrar en otro debate que a lo mejor nosotros no hemos sido capaces de identificar, ¿vale? Entonces, sobre todo, obviamente se va a hablar de clústeres, se va a hablar de grupos, de agrupaciones, de grupos de colaboración, que todos los que estamos aquí sabemos que cada vez es más importante, no solamente a nivel académico, lo teníamos ya claro hace mucho tiempo, a nivel empresarial también, y cómo esto crece y crece cada vez, ¿no? Entonces, vamos a hablar, aunque la primera pregunta que se va a plantear está en negativo, porque es tan difícil crear un clúster o agrupación de colaboración entre diferentes sectores de la cadena, la siguiente que ponemos ahí también es cuáles son los factores que los facilitan, ¿vale?, desde un punto de vista positivo y negativo. Los beneficios que va a tener para el territorio y para las empresas la creación de estos grupos, si estos grupos operativos u otros formatos que hay de colaboración están siendo herramientas útiles también para la innovación, porque no solamente estamos colaborando, sino también estamos transfiriendo conocimiento e innovación, y luego cómo se complementan diferentes figuras o instrumentos que existen, ¿vale? Clúster, plataformas tecnológicas, etcétera. Y ahí sí que les hemos pedido que nos den una pincelada de si creen que están proliferando mucho, poco, o todos son necesarios, o que cada uno cumple su papel. Para ello tenemos, como adelantaba, 4 personas que las estáis viendo aquí. Vamos a presentarlas rápidamente. Por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación viene Maite Ambrós, que es la subdirectora adjunta de Innovación y Digitalización. Muchas gracias por venir, Maite. A mi derecha tengo a Sandra Aguirre, gerente de NagriFood, del clúster agroalimentario de Navarra. Muchas gracias, Sandra. Siguiendo por allí a David Parrilly, del Bournemouth University, de Reino Unido. Muchas gracias, David. Y Juan Vázquez Gancedo, a mi izquierda, que es del clúster agroalimentario de Galicia, y también el que nos va a degustar, el último, de Martín Kovacs, el responsable de… Muchas gracias. Entonces, vamos a intervenir por apellidos de cada uno, ¿vale?, por el orden de los apellidos, y empieza Maite Ambrós. Cuando quieras, Maite. Vale. Bueno, agradeceros que contéis con nosotros, con el Ministerio de Agricultura, en estos congresos. Somos unos convencidos de la importancia de la economía agraria en sus dimensiones múltiples, también en las sociales, en la sociología agraria. Y bueno, pues un privilegio poder también escuchar a otros compañeros. Yo no he querido hacer una presentación así y ser dada a enrollarme, pero me da pena ahora porque, por ejemplo, hay unas imágenes muy interesantes, por ejemplo, que me gustaría poneros en contexto, ¿no? Hace poco ha salido lo que se llama European Innovation Scoreboard, una especie de indicadores macro para todos los países de la Unión Europea en innovación. Es una foto muy macro que no desagrega por sectores o ramas de actividad, primario, secundario, industria, sectores tecnológicos, pero yo creo que da una foto muy buena también de algunos de los males del sector agroalimentario, forestal y del medio rural. Por ejemplo, dice que en materia de innovación el número de doctores en España que se gradúan es una fortaleza, el Innovation Friendly Environment, una especie de entorno favorable a la innovación, aunque sea algo muy intangible, es una de sus fortalezas.
Fijaros que dice que la penetración de banda ancha es una de las fortalezas en España, aunque en el medio rural no se viva así y haya muchos claroscuros. España está por encima de la media de la Unión Europea, por ejemplo, en penetración de fibra óptica en las casas, a un nivel ya del 30% de las viviendas en España, cuando la media de la Unión Europea es en torno a un 15%, ¿no? Sin embargo, en las mayores debilidades, esta foto fija de los países de la Unión Europea dice que una de ellas, la más escasa, es en lo que corresponde a los vínculos, linkages. Hay pocos vínculos entre los actores. Hay pocas pequeñas y medianas empresas con innovación. Hay pocas medianas empresas que tengan innovación in-house, que tengan un punto focal de innovación. Y hay pocos vínculos y colaboración entre empresas colaborando con empresas, publicaciones que obedecen a trabajo conjunto público-privado. Hay muy poca financiación pública y privada de la innovación y es dramático en lo público. Bueno, venimos de un periodo de austeridad, pero es muy llamativo también en el sector privado. El sector privado invierte menos en innovación en general en España que en otros países europeos, ¿no? Entonces, ya os digo, sale bien capital humano, sale bien ambiente, pero sale mal financiación, innovación en pequeñas y medianas empresas y vínculos entre actores, ¿no? Entonces, esta foto, que yo no sé si Mercedes pensó en esta mesa mirando esta foto, pone el dedo en la llaga en que la innovación, con sus beneficios a veces en el medio plazo, no es suficientemente atractiva como vector que aglutine, que fomente asociacionismo, clústeres, colaboración, o por lo menos no lo suficiente, ¿no? Y esta realidad, de alguna manera, en la Unión Europea, en la reforma de la política de 2013 y con el marco en vigor de la política agraria comunitaria, ya se empieza a ver que, por ejemplo, algo muy novedoso, en las políticas del segundo pilar, en los programas de desarrollo rural, donde todos tenemos las agroambientales, la incorporación de jóvenes, marcos de cesión de tierras y explotaciones de agricultores mayores, agricultores jóvenes, repoblación forestal, bien, todas esas medidas clásicas de desarrollo rural, el líder, perfecto, pero se introduce una medida que viene de la mano de European Innovation Partnership, la Asociación Europea para la Innovación, que es fomentar grupos operativos multiactor que salen de abajo arriba, que quieren trabajar respecto a sus innovaciones. Entonces, es una de las primeras veces en las que un fondo como FEADER deja que penetre otra política, la política europea de I+D+I, de otra dirección general, que influencie hacia qué destino tiene que depositar sus fondos. En España, la línea de apoyo a los grupos operativos para la innovación en el sector agroalimentario y forestal es una de las más en España es una de las más programadas, la tienen casi todas las comunidades autónomas y el Ministerio también la tiene. De hecho, si se nos mide en la creación de grupos operativos finalmente en España, en estas perspectivas financieras del 2014 al 2020, se había puesto en torno a 1.000, más que en ningún otro país de la Unión. Entonces, de alguna manera, los políticos han sido sensibles, o los lobbies, o en el marco de elaboración de políticas públicas, a que se programe esta medida. ¿Qué tiene de bueno esta medida? No sé si me estoy alargando mucho, ¿no? Bueno, esta medida, tal y como la hemos concebido en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, creo que tiene muchísimas bondades y estamos teniendo un éxito en su implementación. Lo que hace el Ministerio es dar subvenciones para la creación de estos consorcios ultra flexibles de actores que tienen que ser siempre supraautonómicos, porque nuestro valor añadido está en que haya un actor de Navarra y un actor de La Coruña, actores del Mediterráneo, actores que de forma natural creo que tienen que compartir en sectores que son de interés general. Entonces, el Ministerio apoya la creación de estos grupos operativos supraautonómicos para la innovación, que lo que se les ayuda y se les mima es juntaros, sentaros, hablar. Costes de personal, desplazamientos, para que maduren una idea innovadora de interés general.
con la única condición de que el grupo sea supraautonómico y que haya al menos un miembro del sector agroalimentario y forestal. Están surgiendo grupos interesantísimos de empresas proveedoras de Internet por satélite con una cooperativa agroalimentaria que tiene un problema de conectividad, de un clúster agroalimentario con otro clúster y con otro clúster por problemas de desperdicio alimentario en la cadena de la industria, problemas transfronterizos de exceso de purines en la comunidad autónoma de Cataluña y potencial de uso de fertilizantes de deyecciones ganaderas en Aragón. Entonces, de forma natural están madurándose ideas muy interesantes. ¿Cuál es la segunda línea? A ciertos grupos se les financia su proyecto experimental de innovación con subvenciones de hasta 600.000 euros, mientras que la ayuda media que el grupo se cree, se articule, madure, se junte y redacte su idea es en torno a los 50.000 euros. La financiación para implementar un proyecto y llevarlo a la práctica es de hasta 600.000 euros. A día de hoy tenemos ya cerrado una convocatoria de 25 millones en la que se han presentado más de 200 grupos operativos supraautonómicos y podremos financiar probablemente los 50 mejores. Los OPIs están llamando a estas puertas, los organismos públicos de investigación, los OTRIs, los clústeres, las plataformas tecnológicas. Si solo tuviéramos que echar una mirada a eso, vemos la plataforma tecnológica del vino tiene 2 proyectos financiados por el Ministerio de Innovación. Uno más bien de control de plagas, de fitosanitarios, y otra de utilización de materiales tradicionales en la vinificación. Los clústeres, Sandra lo conoce, hay distintos clústeres participando en nuestras convocatorias, desde Asincar hasta Vitartis, uno que es específicamente de un montón de clústeres juntos, con la ventaja de que la Unión Europea ha sido súper flexible con este instrumento. Un grupo operativo puede ser casi cualquier cosa y si un clúster ya en sí mismo reúne todos los requisitos, tampoco hay que hacer el clúster con ese mismo clúster, ya reúne todos los requisitos y tiene personalidad jurídica, pues a veces es mejor. Ese clúster nos puede pedir una ayuda. Pero si ese clúster quiere asociarse con otro o no cumple ser de varias comunidades autónomas, pues se asocia con un tercero. Las universidades han acudido intensamente a esta línea de financiación y llama la atención porque el CSIC también, el INIA también. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de sequía intensa de I+D+I. Entonces, en este periodo de sequía, hablar de que hay una proliferación de instrumentos, de modalidades, pues igual nos gustaría que hubiera más. O sea, pienso que todavía lo que muestran las cifras es que la I+D+I no se ha recuperado, que es verdad que sí, que cada ministerio tiene su filosofía, ¿no? El Ministerio de Industria es el que fomenta unos tipos de clústeres, el Ministerio de Ciencia, sin embargo, apuesta más por las plataformas tecnológicas. Nosotros, desde la política agraria comunitaria, nos vemos con dinero FEADER, muy flexible, nos da igual que sea un clúster, una plataforma, 2 universidades, una de aquí y una de allá, pero parece que uno de los elementos es simplemente que si se inyectan fondos públicos en estas estructuras, se engrasa un poco uno de los paradigmas ahora de la política de I+D+I, que es crear ecosistema. Y en un ecosistema hay muchos instrumentos, muchos actores muy distintos. Se suele ser muy interesante lo que surge de actores que no son iguales, o bien actores a lo largo de la cadena, o lo que nosotros estamos descubriendo por la importancia de la digitalización es qué puede hacer una empresa como Red Eléctrica Española para acercar conectividad a una explotación X, o una empresa de robótica o de sensores, o un ingeniero de teleco que despliega fibra en tu viñedo y en tu bodega, porque ya llega un momento que vas a recuperar costes y que igual que desplegaban antes fibra en tu barrio, pues ahora ya se despliega fibra en ciertas zonas para tu viñedo, tu central climática y tu viñedo y tu cuba y tu viñedo de primor y tu tal. Entonces, yo pienso que los instrumentos que al menos el de grupos operativos tiene un valor. Yo no creo que solape
sino que es complementario a otros, que a veces meter dinero en el sistema también engrasa y que hay muchos intangibles. Y una de las cosas interesantes en concreto del instrumento que nosotros manejamos, del apoyo a los grupos operativos de innovación de la Asociación Europea para la Innovación, es que al menos un 8% de los fondos públicos que reciben lo tienen que dedicar a la divulgación. Las innovaciones se van a adoptar si se conocen, si se comunican y se conocen. Y otra de las características es que son intensivos en recursos humanos y en colaboración estos marcos. Entonces, hasta un 20% de nuestra subvención para implementar un proyecto innovador se va en cooperación, en que te reúnas, en que planifiques, en que hagas seguimiento, entonces un 20% en gastos de cooperación, de concertación y un 8% en gastos de divulgación es algo que expresamente la Unión Europea desea, porque estos son los pilares: ecosistema, concertación, colaboración y muchísima divulgación. ¿Qué es lo que hacemos mal a lo mejor las administraciones públicas? Estas ayudas tienen una ventana muy pequeña, tienes que estar al quite, mi formulario es distinto del de la industria conectada 4.0 del Ministerio de Industria, que no tiene nada que ver con el de las plataformas tecnológicas de la asociación. Es decir, un ecosistema es un bosque con nichos, con actores, a veces hay consultores que te llevan de la mano a ciertos fondos públicos. Esto tiene sus ventajas y desventajas. De hecho, apoyarte de esto que en la Unión Europea llaman un innovation broker, una especie de consultora que te desbroce, sobre todo a los pequeños, una consultora aunque sea de tu comarca, que haya sido capaz de que ayuda a los grupos de acción líder, porque el grupo de acción líder tiene un proyecto innovador de crear una nueva indicación geográfica de un producto rarísimo, tal. Pues esto también se entiende, estos servicios también se entiende que se financian, ¿no? Entonces, yo no puedo saber cuáles son los frenos de la empresa o del sector o por qué el cooperativismo se mantiene contenido, pero sí que puedo ver los estímulos que desde la administración se aplican, y yo creo que los estímulos son lógicos, al menos a nivel de sentido común, y el feedback que recibimos nosotros es positivo. ¿Qué es lo que ocurre también? Que en este país no se hace evaluación de políticas públicas. A lo mejor se hace algo de investigación y vosotros sois unos privilegiados y tenéis unos papers. Yo muchas veces cuando lo traduzco a mi mundo digo, qué bonito sería hacer una evaluación de mi instrumento. Mi instrumento solapa, complementa, mi instrumento llega a alguien que no llega al CEDETI, que no llega al Ministerio, al Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial. Estamos logrando a través del clúster más pequeño, llegar al clúster más pequeño, que si no hubiera ido de la mano del clúster más grande no estaría en este mundo y no se le mete en este mundo. Pues esos tipos de análisis en clave de evaluación de políticas públicas no nos da la vida, ni tampoco penséis que tenemos mucho dinero para ello, ¿no? Y esta sería mi aportación. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias por atenerte al tiempo y a las cuestiones que te hemos planteado. Tiene la palabra Sandra Aguirre, gerente del AgriFood. Bueno, muchísimas gracias, Merche. Muchísimas gracias a la organización también por invitarnos. Bueno, pues yo entro en materia, si os parece, directamente, ¿vale? Para aprovechar los minutos de debate que suelen ser interesantes. Yo brevemente presentar el clúster agroalimentario de Navarra. Para los que no nos conozcáis, muchos de vosotros yo creo ya sabéis lo que es un clúster. Nos estamos encontrando efectivamente que todavía no existe esa cultura clúster de determinadas zonas. Y bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para divulgar lo que es un clúster y los beneficios de pertenecer al mismo. En Navarra, concretamente, nuestro clúster tiene escasamente ni 2 años de vida en cuanto a actividad, pero al mismo tiempo, bueno, pues consideramos que tenemos una de las niñas bonitas, digo una porque hay muchas en el territorio nacional, pero es cierto que la tenemos con un potencial de aproximadamente casi 1.400 empresas, el del sector agroalimentario, de toda la cadena de valor. Y por lo tanto, bueno, pues potencial y tamaño tenemos, ¿no? Cuando se inició este proyecto, bueno, pues como cualquier clúster, somos una entidad privada sin ánimo de lucro y por lo tanto es importantísimo que el empresariado, ¿no?
quiera tener un clúster, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido, ¿vale? Yo cuando pues me dieron esta oportunidad de saltar del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, el CNTA de Navarra, a dinamizar el clúster, pues lo primero que tanteé fue a todos los CEOs decir, bueno, en Navarra se quiere tener un clúster o no, ¿no? Porque esto es así. Las personas, como siempre, tienen que querer tener un clúster para que funcione. Nosotros somos un clúster como marca las directrices europeas, no abarcamos labores ni de patronal ni labores asociativas. Eso queremos dejarlo claro, somos un clúster según las directrices que en su día marcó Porter, que yo creo que es de sobra conocido en el mundo empresarial, ¿no? Somos una herramienta de competitividad basada en la cooperación de los miembros, ¿vale? Es decir, nosotros hacemos proyectos colaborativos, ¿no? Colaborativos, impulsamos la colaboración entre todos los agentes de la cadena de valor, ¿no? Hay muchas maneras de competir y una es pertenecer a un clúster, ¿no? Para impulsar la innovación, estimular a las nuevas empresas, reducir comportamientos oportunistas, aumentar la productividad que te da el tamaño, ¿no? Voy a ir rápido porque yo creo que ya los que estáis aquí sabéis lo que es un clúster. Por supuesto, hay unos observatorios europeo de clústeres que ya somos alrededor, ya hemos superado esta cifra, esta diapositiva, hemos superado los 2.000 clústeres a nivel europeo. Y concretamente ahora en Navarra somos 81 socios que en 2 años es un tamaño elevado, pero ahora mismo no nos preocupa tanto el tamaño, sino crear unas bases asentadas, ¿vale? Hay empresas tan conocidas como puede ser Floret, Viscofan, Goicoa, Argal, ¿no? Empresas que todos conocéis, Congeladores de Navarra, y empresas un poquito más desconocidas, ¿no? Abarcamos, eso sí, toda la cadena de valor, desde la producción primaria, vosotros conocéis mucho también al Grupo AN, ¿no? Que preside también nuestro clúster, hasta la industria y toda la distribución, ¿no? Ahora mismo tenemos toda la distribución también metida en el clúster, Eroski, Leclerc, Carrefour, BM, todos los distribuidores están, excepto Mercadona. Por lo tanto, toda la cadena de valor, como bien ha dicho Maite, importantísimo. Somos un instrumento que vinculamos y activamos a todos los agentes de la cadena de valor. Creo que somos el único instrumento que lo hacemos de manera tan directa. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, los proveedores transversales, ¿no? Relacionarnos con universidades, centros tecnológicos y todas las consultoras transversales en las distintas materias. Nuestra misión, retorno económico, no nos vamos a engañar. El empresario quiere un retorno económico, ¿vale? Muy bonito, llevarnos bien, conocernos, todas estas cosas, ¿de acuerdo? Pero un clúster está para impulsar la competitividad y conseguir un retorno económico. Somos ahí también agrupación de empresarial innovadora por el Ministerio. Sabéis que es un reconocimiento a planes estratégicos excelentes. Lo somos desde hace 4 años. El año que viene nos toca renovar. Y abarcamos todo el entorno empresarial, científico-técnico y, por supuesto, una estrecha y fluida comunicación con las administraciones públicas. De las ventajas ya hablaremos después de pertenecer a un clúster, si os parece. Y pues yo únicamente quería eso, por lo menos que nos conozcáis, que sepáis que estamos en Navarra para lo que necesitéis, que el clúster al final somos un vínculo hacia el sector, ¿vale? Ahí tenéis mi contacto por el que quiera contactar y que estamos precisamente para relacionar a la gente y activar el networking, ¿vale? Dentro de la cadena. Muy bien. A continuación, David Patricio. Buenos días a todos. Davide Parrilli, desde la Universidad de Bournemouth, en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, aunque estoy ahí desde 2015, y antes tuve un periodo de 7 años en el País Vasco, entonces hablo en castellano bastante fluido y se me podrá entender, imagino. Quiero agradecer a Raúl Compés, Mercedes, por la invitación a esta conferencia. Es un placer para mí estar aquí y compartir ideas sobre la base de la experiencia vuestra, de la investigación vuestra y de lo que yo puedo contribuir quizá desde una perspectiva un poco más externa. No trabajo normalmente en el sector agrario o agropecuario, trabajo más en ámbito industrial, varios sectores industriales. Ahora veréis algunos ejemplos que he trabajado en el curso de los años.
Pero quizá mi aportación puede ser conceptual de alguna forma, aunque varios de estos conceptos lo conocéis, porque hay asociaciones clúster que son muy activas, muy innovadoras, entonces hay cosas sabidas y quizá algunas cosas que pueden ser útiles para la reflexión en común. Mi presentación, buscaré estar en los 15 minutos, se basa en la pregunta clave que Mercedes nos puso hace unos días y quise seguir este plan porque posiblemente sea el que mejor responde a los intereses de todos. Sustancialmente, ¿cuáles son los beneficios para un territorio de una agrupación de empresas? Es difícil crear una agrupación entre el sector agroalimentario y sectores anexos y cuáles son los factores clave y si los grupos operativos apoyan a la innovación en las empresas. Voy con el primero quizá es un poco más conceptual. ¿Cuáles son los beneficios de una agrupación de empresas? Bueno, aquí se va al concepto clásico que es de los clúster o distritos industriales, que ha sido estudiado desde los años 70, 80 en adelante. Michael Porter es uno de los fundadores de estos conceptos, no el único, viene desde Marshall en el comienzo del siglo XX. Y lo que quiero remarcar aquí es que hay unas ventajas. Hay unos elementos que en el sector agrario conviene considerar, porque el sector agrario tiene su dinámica diferente del sector industrial. Entonces, por un lado hay un elemento muy importante de los clústeres y los distritos, son las acciones conjuntas, que son las que se promueven, por ejemplo, a través de las asociaciones clústeres, ¿no? ¿Qué podemos hacer en conjunto para promover la innovación, el territorio, etcétera? Son acciones voluntarias que se pueden tener también en network de empresas distantes o de organizaciones distantes entre sí, ¿no? No necesitan la proximidad geográfica. Y son acciones que llevan a reconstituir economía de escala y de alcance que normalmente las pequeñas empresas no tienen de forma individual. Entonces, ese es uno de los beneficios mayores de los clústeres de distrito. Son importantes para las pequeñas y medianas empresas, un poco menos para las grandes empresas. Pero hay un segundo elemento que muchas veces no se toma en cuenta, y son la economía externa. En proximidad geográfica, en clúster, que son aglomeraciones geográficas, no dispersas, sino concentraciones geográficas, se puede beneficiar de economía externa, que son ventajas que las empresas pueden obtener sin pagar, simplemente por estar próximo, cercano a otras empresas y organizaciones que trabajan en el mismo sector. Entonces, por ejemplo, la mano de obra calificada, puede ser también el flujo de información, de innovación, ¿no? Ya simplemente por ver qué están haciendo los colegas en términos de transporte, de mercado, de tecnología, de maquinaria, cosas que se hablan en el bar, que se hablan en la escuela de los hijos. Hay esta circulación de economía externas. Flujo de clientes que saben que en una cierta ciudad, en un cierto territorio hay una especialización, por ejemplo, en Lugo, en la industria del vino. Entonces vienen, aunque las empresas individuales no hagan una campaña de marketing, no asuman costes particulares para obtener este flujo de clientes. Toda economía externa. El tercer elemento fundamental de la competitividad de clúster de distrito es la división y especialización del trabajo, que permite a las empresas de enfocar sus inversiones y no dispersarse en una cantidad de actividades, de inversiones, de coste. Se centran, obviamente es importante que haya también la coordinación, porque si no hay coordinación y cada uno hace una pequeña fase o un pequeño componente del producto final, eso puede llevar a costes de ineficiencia enormes. Entonces debe haber estos elementos y esto los hace muy competitivos. En el caso del sector agrario, agropecuario, las acciones conjuntas son tradicionalmente fuertes a través del sistema cooperativo, en algunos países más que en otros. La economía externa puede estar dificultada por la distancia entre los actores. Entonces hay que ver a qué nivel el territorio puede funcionar. Y el territorio es importante. Y la coordinación, división y especialización del trabajo son cosas que hay que también trabajar y no dar por supuesta. Aquí hay 4 países en que los clústeres y los distritos industriales son fundamentales para la economía de ellos. O sea, son, por ejemplo, mi país, Italia, es un país donde hay por lo menos 200 clústeres y distritos que sustancialmente, considerando una producción de 300 millones de euros para cada uno, te da el sentido de la economía nacional,
depende exclusivamente de esto, del distrito industrial. España es muy parecido, hay estudios de Rafa Boix en la Universidad de Valencia que también indican ese número de clúster existente y productivo. Y también China y Brasil, por ejemplo, tienen arranjos locales de ese tamaño y de esa fortaleza. O sea, es una realidad muy difusa en el mundo y que sirve a la competitividad de estos países. Esa era la primera, responder a la primera pregunta, que es de forma conceptual. La segunda es difícil crear una agrupación entre el sector agroalimentario y otro sector anexo. Yo digo sí, porque es una realidad relativamente nueva. O sea, tradicionalmente cuando se habla de clúster se habla de realidades monosectoriales. En ámbito industrial, el sector de la industria del calzado o de la industria de muebles. Y entonces cuando se busca tener una aproximación más amplia como la de Porter, entonces se encuentra una dificultad. No es algo muy común y no hay mucha experiencia exitosa. Sin embargo, es muy actual porque el mercado cambia continuamente y hay que aproximarse al mercado de forma creativa y competitiva. Y eso yo lo observé en un caso, por ejemplo, en el País Vasco, en la industria del mueble de Azpeitia y Azkoitia, que en los primeros años 2000 hasta 2010 estaba en declino significativo y después ha habido una reactivación también gracias a una asociación clúster que ha trabajado ahí con la Agencia de Desarrollo Local y con un conjunto de empresas locales. Así que ha cambiado el enfoque y desde la mera producción de muebles tradicionales se ha ido hacia soluciones, llaves en mano para un mercado mucho más amplio que incluye hoteles, restaurantes, pero también centros escolares, sanitario y deportivo. Aquí yo, en un paper que escribí hace unos años, lo representé. O sea, en el centro tenemos lo que era la producción y el clúster tradicional. Y a los lados están toda la nuevas adiciones, incorporaciones de industria anexas o de sectores anexos que hacen mucho más complejo el clúster de hoy, pero también mucho más competitivo. Entonces ahí veis que está, por ejemplo, sistema de climatización, la domótica y sistema de seguridad, sistema de iluminación. Esas son industrias completamente diferentes. Pero ahora están incorporadas en este clúster y lo hacen más competitivo. Lo han hecho capaz de reactivar su trayectoria de vender en el exterior soluciones, llaves en mano, como dije antes, y no ya solamente muebles. Lo mismo puede suceder en el sector agrario, ¿no? Y esto ha salido ya un poco de varias reflexiones y comentarios. En el centro está agricultura, agroindustria, que son lo tradicional, pero a los lados están toda una serie de segmentos, sectores, industria que pueden contribuir a enriquecer y hacer más complejo y competitivo ese tipo de clúster. El turismo, por ejemplo, la biotecnología y la investigación en I+D para identificar nuevas variedades de productos, nuevos procesos industriales o de industrialización, de procesamiento, la sostenibilidad del medio ambiente, actividad de reforestación y muchas otras, la utilización de energía renovable, que en ámbito rural también se puede aplicar, el sector fotovoltaico, el sector de la energía eólica, actividad de reurbanización, infraestructura de diferente tipo, que también puede servir a volver más competitivo este tipo de clúster. O sea, entonces, volviendo a la pregunta, ¿es difícil? Sí es difícil, pero es posible. Y es posible cuando se asuma un enfoque, una aproximación diferente a la tradicional. ¿Cuáles son los factores clave? Y esto viene un poco de mi reflexión y estudio reciente sobre varios casos a nivel internacional. Yo diría un primer elemento tiene mucho que ver con el rol de la asociación clúster. Pensando en un programa que UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, ha desarrollado por más de 20 años en el mundo, se enfoca en la identificación de brokers, o sea, actores que pueden activar interacción entre empresa y otra organización en un territorio, porque no es automático, ¿no? Entonces, esto pueden ser individuos o pueden ser organizaciones como la Asociación Cluster, que son pequeñas asociaciones que pero trabajan para crear esta interacción entre las empresas y proyectos conjuntos. Ese es un primer elemento clave para la transformación y la competitividad de este tipo de clúster y distrito. Segundo elemento, yo creo, es esto, empresa líder. Es necesario pensar que las cosas cambian también en los clústeres y distritos
tradicionalmente se ha enfatizado la competitividad de distrito industrial marshalliano, donde solo hay pequeña y mediana empresa, muy bien coordinadas entre ellas. Lo que está pasando en los últimos años es que estos van mano a mano desapareciendo y van surgiendo más y más lo llamado hub and spoke cluster, que tienen una o algunas empresas líderes en el territorio, que ya son grandes empresas normalmente. Entonces ya no es una estructura horizontal, es una estructura que se vuelve vertical. Pero es algo que sucede porque estamos en un ámbito de globalización de mercado y las grandes empresas tienen una gran capacidad de entrar en cualquier mercado internacional. Entonces, sí es un riesgo, pero al mismo tiempo es una oportunidad. Hay que razonar más, como se decía, en términos de cadena global de valor, donde las empresas líderes son las que pueden alcanzar los mercados globales y pueden coordinarse con pequeña y mediana empresa en una cadena de suministro que beneficia a todos. Pero esta empresa, grandes líderes globales, tiene que tener algunos factores para poder estar arraigada y conectada bien con el entorno, con el clúster. Y esas son que debe ser comprometida con la economía local. A veces eso se manifiesta en el hecho que la gran empresa surge de este territorio, ¿no? Pero en otro caso son grandes empresas internacionales que compran, hacen merger y acquisition y se localizan por una serie de beneficios que encuentran ahí. Entonces cada caso es diferente y hay que analizarlo, porque es importante que haya inversión a largo plazo, inversión en capital humano, capaz de generar conocimiento en el territorio y no simplemente utilizarlo, explotar los recursos, explotar el mercado. Eso no sería en pro de un desarrollo. ¿Cuánto tiempo queda? Unos 3-4 minutos. Ese es un ejemplo. En el sector agrario, en Italia hay una federación de consorcios que agrupa a 15 consorcios y que tiene esos números muy significativos, con venta de hasta 2.500 billones de euros, ¿no? El caso abajo es de un particular consorcio de mi región, que es Romagna, entre Romagna y Marche, y veis la cantidad de actividades conjuntas y de economía de escala que ellos logran desarrollar. Agencias localizadas, establecimiento para producción de aceite, jardinaje, almacenaje, transporte, bancos. Todo esto crea economía de escala. Otra vez, veis que también en el sector agrario tener empresas líderes es fundamental. Eso lleva competitividad y producción. El tercer elemento es la innovación. Es fundamental también la capacidad de innovación, que tradicionalmente en ámbito de territorios locales se fundamenta en los sistemas regionales de innovación, que son infraestructuras de innovación, universidades, centro tecnológico, incubadora de empresa proactiva que buscan invertir recursos e interacciones entre ellas. Pero lo que pasa últimamente es que hay más y más nuevo marco de desarrollo también en la innovación. Y las empresas líderes están formando su propia red global de innovación, con algunas empresas seleccionadas o organizaciones, alguna universidad en Singapur o en Stanford o en Cambridge, para desarrollar cosas que quedan entre ellos, después protegidas por la propiedad intelectual. Eso puede llevar el sistema regional de innovación a estar desconectado de los avances de conocimiento. Entonces, ahí lo que es necesario es que el RIS no trabaje de forma autónoma, sino que busque conectarse con la empresa líder y su red global de innovación, para mantenerse al tanto de lo que está sucediendo, para que sus investigaciones sean más al día y relevantes para las empresas que siguen. Y obviamente la proactividad de la política también es fundamental. Y para la proactividad de la política presento el caso de San José, San Pedro en la industria de software, industria completamente diferente. Pero interesante cómo un gobierno ha sabido explotar toda una serie de acciones para poder desarrollar una industria, que es la industria del software, muy competitiva actualmente. En un momento en que lo han hecho a partir de la atracción de una gran empresa internacional, Intel, en 1997, y en unos cuantos años ya tenían 150 empresas de software locales. Hoy son 900 empresas de software local produciendo para toda Latinoamérica. Hubo incentivos fiscales, hubo infraestructura, hubo estabilidad política, pero también seguridad sobre el derecho de propiedad, buen capital humano para atraer o para hacer que las grandes empresas nacionales o internacionales se arraiguen en el territorio.
Y para pyme y trabajadores locales hubo empleo directo de parte de la gran empresa, formación, programa de training, de entrenamiento, curso de ingeniería en la universidad, ingeniería electrónica en particular, premio y beca para estudiantes, finanzas específicas para pyme, efecto imitación para los jóvenes que ven que se ubican en el territorio empresas potentes que quieren desarrollar ese sector. Entonces, todo esto ha generado una capacidad notable en la industria local. Finalmente, muy rápidamente, sobre la tercera pregunta, ¿apoyan los grupos operativos en la promoción de la innovación? Sobre la base de lo que he oído y he visto, especialmente por las asociaciones clúster que presentan hoy, sí, me parece que son representativos del grupo enfocado en la innovación. Y es importante que esto se mantenga a nivel territorial, local, porque a nivel local es más fácil controlar los recursos, monitorar la utilización eficiente de estos recursos o desviarla, modificarla según la necesidad. Hay que aprender de experiencias internacionales, como por ejemplo el Consorcio Regional en Italia, y de proceso de pruebas y errores. No dar nada, por supuesto, nada es fácil. Hay que probar, aproximarse, evaluar. La evaluación de política es fundamental para ver si los instrumentos funcionan o son ineficientes, entonces cambiarlo. Y de todas formas es importante que el clúster busque sinergia con el Sistema Regional de Innovación y con la empresa líder y su red global de innovación. Y eso es sustancialmente mi mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización y enhorabuena por la organización de este congreso y por haber elegido mi ciudad, Lugo, ¿no? De la que me siento tan orgulloso y en la que me crié y de la que tengo precisamente esas raíces del sector agroalimentario. Yo creo que precisamente aquí empecé a trabajar, va a hacer hace 40 años, ¿no? Primero en el sector de la viticultura, en un grupo de aquella francés, Sanders, después comprado por Conagra, ¿no? Y después me integré en lo que es Frixa, en lo que era Frixa cuando estaba privatizado, justo en el momento de la privatización, cuando venía del Estado y se privatizaba con la llegada de los americanos, que llegaban un poco despistados con sus integraciones de porcino y de vacuno, pensando que compraban una fábrica de elaborados y compraban un matadero de carne, Kilo Canal, sin marca y sin nada más, ¿no? Pero a base de eso nos fuimos curtiendo y aprendiendo, ¿no? Desde hace 25 años, pues, me marché a tierras más cálidas, ¿no? Aunque sigo viniendo a Lugo, a Pontevedra, y allí tuve la oportunidad de trabajar en Bodegas Martín Codas y desde hace 20 años, además, pues la oportunidad de ser viticultor, ¿no? Y de tener mi propia viña y estar estos días pues, precisamente en una de las etapas más bonitas, precisamente de todo el año, que es la vendimia que arrancamos ayer. La próxima vez el congreso o en Pontevedra para que me ayudéis a vendimiar. Tampoco está mal, y os doy unas tijeras, o un poco antes o un poco después. Pero encantado de estar aquí en Lugo. Encantado de estar aquí en Lugo y precisamente con este tema que me apasiona tanto, todo lo que es clúster y lo que es todo lo que tenga que ver con economía colaborativa, ¿no? Precisamente yo creo que, lo que nosotros estamos haciendo y lo que llevamos en el ADN desde la cooperativa y desde la cooperativa Martín Codas, pues nos hemos convertido, pues eso, en estar hablando constantemente de los beneficios para una tierra tan singular como la nuestra, como es Galicia, con tantas dificultades. Y no voy a hablar, aunque tengo simplemente 3 transparencias que hacen un poco mención a esto, al final, aquí, ¿verdad? No voy a meterme en la macro, porque además esta macro que yo presento aquí procede de nuestro plan estratégico que está elaborado en la Universidad de Santiago de Compostela y dirigido por Edelmiro López Iglesias, presidente de la Comisión Científica de este Congreso, o sea que sería una osadía que yo viniera aquí a contar cosas de macroeconomía de Galicia, ¿no? Cuando él las plasma y también, y gracias a eso, es uno de los motivos fundamentales del éxito del clúster, ¿no? Yo presidí el clúster, el clúster alimentario de Galicia tiene 9 años de existencia, cumpliremos en el 2020 los 10 años, nace en 2010. Yo ocupé durante los 4 o 5 primeros años de la legislatura la vicepresidencia y durante los 4 últimos la presidencia. En el mes de junio lo dejé, la presidencia, sigo comprometido, me obligaron, y yo encantado de la vida, a seguir al menos 2 años más en la comisión permanente y en la ejecutiva para hacer esa transmisión y que esto siga rodando con esta nueva generación que estamos viendo, ¿no? Esta nueva oposición me está dando el privilegio de tener
una perspectiva y de sacar conclusiones de lo que he visto durante estos 9 años, de lo que he visto y de lo que hemos hecho y de lo que podemos sentirnos orgullosos de que hemos hecho en Galicia entre un grupo de empresas, entre un grupo de investigadores, entre centros tecnológicos y universidades, entre un ecosistema en una tierra con tanto potencial, con tantas fortalezas, pero con tantas debilidades, derivadas precisamente de esto, del minifundio, ¿no? Ahí vemos con un gran peso en el sector, lo que es el complejo agroalimentario de Galicia, 2/3 basado en el sector primario y 1/3 en la industria alimentaria, ¿no? Y, es decir, todos son obviedades. En Galicia tenemos del mar lo que queramos, lo que queramos. Tenemos 2 mares, un océano, un mar, estamos rodeados de mar, tenemos ríos, tenemos acuicultura, piscicultura, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos de la tierra lo que queramos también en cuanto a, lo vais a ver esta tarde, vayáis hacia donde vayáis, verde, 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 prados, prados, prados y vacas, vacas, vacas. Es decir, tenemos mar, tenemos ganadería y tenemos agricultura. Todo lo que es deseable para tener una economía bollante. ¿Qué nos ha faltado? Pues precisamente eso que aporte valor, que es la industria. Siempre nos hemos arreglado, también en una economía de autoconsumo, éramos muy felices viviendo en nuestra aldea y teniéndolo todo alrededor, teniendo allí nuestra vaquita que nos daba leche y teniendo y vendiéndosela a los vecinos y vendiendo. Era así, yo me crié así, mis vecinos era así y eran felices así porque no tenían más necesidades. Y cuando tuvieron necesidades, cogieron la maleta y se fueron a emigrar. Es decir, había una actitud hacia el emprendimiento y hacia el viajar y hacia el emigrar para buscarse la vida fuera. Pero mientras no hay necesidad, se vive muy bien aquí, tranquilamente, ¿no? sin más cosas que hacer, ¿no? Bueno, eso es lo que nos da esa posición de un peso muy grande de lo que es este sector agroalimentario, comparado con otras regiones, comparado con España, comparado con Europa incluso, pero un peso muy grande del sector primario frente a algo que está en desarrollo, que es ese valor añadido de la industria y eso que tenemos en algunos de los subsectores o de las ramas de actividad, como puede ser en la conserva, pues la llegada de la industria catalana a principios del siglo pasado, que puso en valor pues todo lo que era la pesca que llegaba a nuestros puertos entonces, ¿no? Esto, lo que es el minifundio, se traslada también a la producción, a la industria, ¿no? Y entonces existe un gran número de empresas y muy pequeñas, Solo 89 actualmente que pasen de los 50 empleados, 367 entre 10 y 49, y el resto, 2.100 de menos de 10 empleados, ¿no? Y eso nos sitúa en muchos de los retos y de lo que se ha hablado aquí, de quién tiene que hacer de locomotora, pero de la importancia de tirar de los vagones como tiene un clúster como el nuestro, ¿no? Y además una diversidad con una distinta situación y unos diferentes problemas. Este clúster nace en 2010, justo, imaginaros, situaros allí, justo después de la crisis, en plena crisis, con mucha dignidad, porque aguantamos la crisis en el empleo, tanto en todo el sector primario y en la industria, aguantamos muy bien toda la crisis con dignidad, pero con mucha preocupación y con muchos muertos, muchos cadáveres por el camino, por supuesto que sí, ¿no? Y esa necesidad es la que hizo que nos reuniéramos y que distintas empresas de distintas ramas, como puede ser una conservera, como puede ser una de cervezas, como puede ser una de huevos y pollos, como puede ser una de vinos, oye, ¿qué tenemos en común y qué cosas podemos hacer, por un lado, para defendernos cuando venga la siguiente, porque va a venir, tarde o temprano volverá otra, ¿y qué podemos hacer para sacar además provecho de todas estas potencialidades que cuando nos ponemos a hablar entre nosotros vemos que tenemos, ¿no? Los ritmos son muy diferentes, los problemas, lo decía aquí el ministro el otro día, del lácteo, ¿no? Y que os voy a contar a vosotros que no sepáis de la ganadería y del lácteo y de los retos de crecer en productos con valor añadido, ¿no? Y de la integración, de buscar unidades de negocio más rentables, ¿no? El del vino es muy diferente, estamos viviendo un momento dorado, también por una buena planificación por parte de la administración de las denominaciones de origen, que ha puesto en valor nuestra materia prima, ¿no? Siempre tuvimos uva, pero hoy la tenemos valorizada y son otros los que ahora vienen a buscarla aquí. La carne, lácteos, etcétera, ¿no? Los huevos, cada uno tiene su problemática totalmente diferente, ¿no? Pero con cosas en común como para reunirnos en 2010 y decir ¿qué podemos hacer en común, ¿no? Y empezamos a analizar la situación y nos encontramos ese ecosistema. El ecosistema, cuando empezamos a hablar y decíamos, pero si tenemos
unas asociaciones del sector primario, como puede ser la Asociación de Cooperativas, de Ganaderos, de la pesca, de todos los subsectores muy potentes. Tenemos centros tecnológicos, aquí vais a tener la oportunidad de ver a la tarde uno, y el centro tecnológico también. Y tenemos el ANFACO en la pesca, tenemos centros tecnológicos que cada vez que hablábamos con ellos veíamos cuando nos sentábamos a hablar que aquello que tienen las universidades, que es conocimiento, lo podían convertir en productos prácticos, utilidades para nosotros, para las empresas, para ponerlo en valor. Y ya no digamos cuando hablamos con las universidades, ¿no? Hacemos reuniones y nos cuentan las cosas que se hacen en las universidades. Yo soy docente también en la de Santiago, y entonces te das cuenta de que muchas veces, precisamente por esa falta de contacto, de conocimiento, muchas cosas que podían ser prácticas y aplicables quedan en el olvido. Y a poco que queden unos años, hoy que queden unos años en el olvido, es que se mueren en los cajones, porque la obsolescencia del conocimiento hoy es brutal. Entonces, lo que hoy no conozcas y apliques ya de un modo inmediato y tengas a una empresa con una necesidad que resolverla y aplicarla en el mercado, pronto va a estar muerto, ¿no? Bueno, pues con ese ecosistema, un grupo de empresas importante, unas asociaciones que nos ponen en contacto con esas otras pequeñitas microempresas, con las de menos de 10, pero que les va a llegar el mensaje y que nosotros vamos a ser capaces de llegar hasta ellos, los centros tecnológicos y las universidades. Campus Terra, Campus Mar, lo teníamos todo, ¿no? Y ahí nos pusimos a andar. ¿Qué es lo primero que hicimos? Bueno, pues aplicar el razonamiento de empresa. Dijimos, si esto es una empresa, si este ecosistema es una empresa, ¿qué es lo primero que necesitamos? Un análisis estratégico. Saber dónde están las fortalezas, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las oportunidades y cómo podemos sacar provecho de esas fortalezas, de estas universidades, de estos centros tecnológicos, del conocimiento de nuestras empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, definición del ámbito de negocio. No podemos abarcar todo como una empresa. Nosotros en nuestra empresa tenemos un plan estratégico para lo que es vinos, otro plan estratégico para lo que es aguardientes y otro para lo que vais a ver hoy. Nueva unidad de negocio con nuevas bebidas, como puede ser la sangría, como puede ser los espumosos de baja graduación, ¿no? Y son planes estratégicos de unidades de negocio diferentes. No se puede meter todo. Y aquí es lo mismo. ¿Quiénes estamos en este club? Personas que podemos tener distintos planes o distintas medidas, pero en principio hemos de tener claro quién está en este club y en este clúster, ¿no? Con una estrategia y con un plan de acción, con una involucración y motivación y un núcleo duro empresarial. Se ha hablado aquí suficientemente, ¿no? Es necesario que haya unos líderes tractores. Por supuesto, buen conocimiento y que encaje, que esté alineado con las estructuras de la administración pone a nuestra disposición. Es verdad, es decir, muchas veces no nos enteramos ni de las cosas que tenemos a nuestra disposición y que es necesario contar con ellas para sacar el máximo provecho, ¿no? Es nuestra obligación. La administración tiene que poner las carreteras, nosotros tenemos que utilizarlas, tenemos que saber a dónde nos llevan, tenemos que saber cómo sacarles el máximo provecho para llevar nuestra mercancía, pero y estoy hablando en sentido figurado, por supuesto, ¿no? Y, por supuesto, esto no serviría de nada. O sea, nosotros, los empresarios, los que estamos en el clúster, somos los administradores del Consejo de Administración, consejeros, nada más. En el día a día hace falta buenos profesionales, falta buenos profesionales que lo lleven a cabo, ¿no? Bueno, como decía antes, todo esto, en definitiva, es un plan estratégico. Plan estratégico, ahora tengo del miro si que lo localice ya, y firmado y el primero que hicimos lo vivió muy de cerca con nosotros, 2010, con aquellas ideas de aquellos empresarios sueltas y hablando con todos los involucrados, y elaboramos el primer plan 2010-2015. Y lo evaluamos, por supuesto, cada 2 años, evaluación, vamos por el buen camino. Y en el 2016-2020 repetimos y volvimos a centrarlo, y ahora estamos ya elaborando el próximo, ¿no? Con los cambios, esa orientación ya hacia las nuevas tendencias, como mayor peso de todo lo que sea sostenibilidad, economía circular, etcétera, 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 ¿no? Pero que es necesario ese conocimiento teórico para poner todas nuestras ideas en orden y aprovechar todos los recursos que tenemos, ¿no? Bueno, está ahí, no vamos a entrar en los objetivos, ¿no? Pero el objetivo, crecimiento sostenible, mejorar la competitividad e internacionalización del sector alimentario de Galicia, desarrollar la cultura de la innovación y fortalecer la difusión y aplicación del conocimiento. 2, impulsar la creación de valor a través de nuevos productos y o procesos y la seguridad y calidad de nuestros alimentos. O sea, cosas que estamos viendo todos como tan necesarias. Esto marca nuestros ejes, los 2 fundamentales, la I+D+I, el refuerzo de la capacidad innovadora, y, por supuesto, los mercados, la internacionalización y el acceso a nuevos mercados y la adaptación a las tendencias del consumo.
por supuesto con el emprendimiento como eje dinamizador horizontal, y el instrumental, la consolidación del propio clúster para que tenga también la fuerza y el peso ante los agentes y ante el propio sector, ¿no? Si tenemos esto claro, todo lo demás, todo lo que hagamos, todas las medidas tienen que estar encuadradas. No se hará nada, ni una conferencia, ni una charla en nuestro clúster, nunca se ha hecho durante estos 9 años que no esté vinculada y que haga referencia a alguna de las medidas que dependen de los ejes, que dependen de los objetivos. Eso es así fundamental, porque si no todos los días estamos recibiendo propuestas, muchas de ellas interesantísimas, pero que no están alineadas con nuestros objetivos. Y como tenemos recursos escasos, tenemos que ser eficientes en la administración de los mismos, ¿no? Bueno, un organigrama clarito con sus comisiones, y, por supuesto, el equipo de profesionales, buscarlos, pagarlos, formarlos y retenerlos para tener un equipo de profesionales que sea capaz de todas estas ideas, no se queden exclusivamente en reuniones de cada 3 meses de nosotros, que tenemos otras cosas en el día a día, con unas áreas de trabajo bien definidas para cada uno de ellos, ¿no? Y claro está, alineado e integrado dentro de lo que son las políticas de la Administración, tanto del Ministerio como de la Xunta como de la Unión Europea, pues para estar en la misma dirección y alineados con lo que ellos nos están explicando, pues que si RIS3, que sostenibilidad, ir siempre en la línea de lo que la Administración, si pretendemos que además la Administración nos ayude y sacar provecho de las oportunidades que nos brinda, ¿no? Vale, y de todo eso lo que tenemos son productos, y ahí empezamos a aplicar la mentalidad de empresario, es decir, tenemos productos que tenemos que vender, no podemos esperar que las empresas vengan a nosotros a pedirnos por favor si les dejamos asociarse, tenemos que vendernos, y dentro de ese equipo de profesionales hay comerciales que van a las empresas y le explican, oye, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y le escuchan. ¿Qué necesidades tengo? Tengo necesidades en ámbito de la internacionalización. Pues te voy a hacer en el ámbito del desarrollo de producto, en el ámbito de la innovación. ¿Qué puedo hacer el clúster por ti? Cosas muy concretas, desde las más estratégicas, pero las que mejores resultados dan a corto plazo son muy concretas. Y simplemente a vuela pluma vamos a ver algunas de las cosas que hacemos. Dentro de los ejes del impulso de la I+D+I, refuerzo de la capacidad innovadora, por supuesto, tenemos estudios de mercado, tenemos una gran base de datos que para cualquiera de nosotros sería imposible acceder por su coste, pero que sin embargo nos permite hacer estudios tanto sectoriales, hicimos de la carne, hicimos del lácteo, hicimos de vinos, etcétera, como a medida. A nosotros nos han entregado uno ayer a medida que pedimos, a cambio de los bonos que tenemos por la cuota que pagamos, pues algo en estos momentos como puede ser bebidas bajas en alcohol y saludables. Os advierto, yo le eché una ojeada solo por encima y es una maravilla, precisamente con todas las inquietudes que tenemos nosotros en este ámbito, que son las inquietudes del mercado, ¿no? Bueno, pues eso, a medida o generales. También más concretas de desarrollo de producto, como pueda ser este yogur que cambió todo el packaging precisamente en colaboración con la distribución y aprovechando nuestro Market Lab y nuestras herramientas para hacer el tracking de cómo el consumidor en el lineal se fija en los distintos productos o en los primeros yogures y qué busca. Lo mismo que estamos viendo aquí es lo que vais a ver después en la degustación, la sangría. Una sangría de Alvarillo que nos daba muchísimo miedo. No sabíamos, desconocíamos totalmente lo que podría ocurrir y lo que hicimos fue pues ese test de producto, test de mercado para ver cómo se comportaba, en este caso concretamente en el Corte Inglés, colaboró con nosotros y con las gafas, viendo dónde el consumidor se fijaba, dependiendo de... Hicimos al mismo tiempo la sangría y un espumoso de baja graduación, 7 grados, pero también diferenciado por Alvarillo. Nos daba mucho miedo cómo iba a reaccionar primero el consumidor, ante un lineal y una botella llamativa, y depende de la edad, claro. Los que ya tienen mi edad, cuando le decíamos que tenía que comprar un espumoso o un cava, todos iban a los cavas de toda la vida, y si había un champán y podían, pues también. Pero después nos encontramos con un consumidor joven que valoraba mucho esa presentación, que valoraba y nosotros decíamos, y que no tenga DO, ¿qué va a pensar? Es más, y que no ponga vino, porque por debajo de 9 grados no es vino, es mosto parcialmente fermentado. Uf, ¿cómo nos van a poner? Pues resulta que cuando miraban la botella, lo único que leían era que ponía Alvarillo, esta información es suficiente, el paraguas de la marca Martín Codas me da seguridad y esta presentación me está diciendo que es un espumoso. No necesito más, lo pruebo, lo disfruto y repito la compra, nada más. Bueno, pues eso en el clúster es un producto, 2 minutos, es un producto
a medida de una empresa que necesita. Os podría hablar de lo mismo hecho pues, para los mejillones, que se considera, bueno, pues uno de nuestros socios que gastaba mucho dinero en limpiar los mejillones que van en la lata, los mejillones escabechados, limpiarlos, quitarles aquellos pelillos tan repugnantes y demás y tal. Bueno, hicieron el estudio, lo hicimos desde el clúster, le hicimos el estudio y resulta que el consumidor esos pelillos repugnantes lo consideraba más artesano, más natural, más auténtico. Y si no, estaba limpio, pues se gastaba un dineral en limpiar los pelillos, ¿no? Bueno, pues esas cosas son importantes y las empresas las valoramos. ¿Quién hace esos estudios? Centros tecnológicos y universidades, trabajando para nosotros en una herramienta que se llama clúster alimentario. Muy deprisa, misiones tecnológicas. Decía Cabarellas, los nacionalismos se curan viajando, y yo creo que también la miopía de las empresas también. Hay que salir más y hay que ver no solo lo que nosotros queremos ver, misiones de comerciales, sino también misiones tecnológicas para ver lo que se hace en el mundo, y eso lo facilitamos. Y, por supuesto, siempre con otros clústeres y en colaboración con otros clústeres. Y antes se mencionaba efectivamente el que tenemos precisamente con Sandra, en el que es un grupo operativo, Interreg, para estudiar los desperdicios que se producen en la industria alimentaria y cómo sacarles provecho para valorizar y también para estar pensando en economía circular, con el Ministerio, y entonces entre distintos clústeres. Siempre que trabajamos con otros clústeres aprendemos mucho, y por eso lo hacemos tanto regionales, europeos o todo lo que podamos, ¿no? En Capital, pues por supuesto, formación y emprendimiento. Acabamos de terminar, estamos ahora con la fase de formación, de aceleración de la primera convocatoria de Business Factory Food, de lo que estamos más que satisfechos. Más de 50 en la primera edición, ahora vamos a convocar la segunda. Más de 50 proyectos candidatos, y fue dificilísimo entre todos elegir a los ganadores, a los que se merecían, entre las empresas tractores, la administración y las universidades, un tribunal eligiendo y presentando allí los proyectos. No os podéis imaginar qué ideas que las propias empresas tractoras que estábamos allí ya queríamos comprar. Decíamos, es que yo quiero ser inversor de estos chavales que están con esta idea, pues que en algunos casos es una spin-off de la universidad o lo que sea. Y ahora, por supuesto, pues tenemos que estar con los hubs de innovación digital, ¿no? Los de IH, y afortunadamente la Xunta de Galicia hizo una convocatoria, aprobó 2, y el clúster alimentario pues está en los 2, gracias al equipo que tenemos detrás formando, ¿no? Industria 4.0, también de uno de estos proyectos, este es el último 2019, nosotros como Martín Codas participamos en el anterior, y efectivamente, María Teresa, nosotros es donde empezamos a utilizar los drones en la viña, donde empezamos a utilizar la visión artificial en la línea de embotellado, etcétera, etcétera, gracias a estos proyectos de Industria 4.0. Bueno, y hasta aquí. Mercados son los más fáciles de vender, las misiones comerciales. Es muy importante saber con quién hablas, no solo con el director general o CEO, si le llamas CEO te va a recibir antes, pero que a veces es importante hablar con el responsable de innovación o con el responsable de mercados, porque cada uno de ellos tiene necesidades distintas. Cada empresa tiene sus necesidades y dentro de ella cada persona de la organización tiene necesidades distintas, y es necesario llegar a todos con los mensajes para sacar provecho. Y bueno, esto es todo. Tendremos la oportunidad ahora de hablar de todas esas dificultades y todas esas preguntas las que no quedaron respondidas ya, que nos contaba Mercedes, y todo lo que necesitéis saber, pues aquí estamos para responder, muy contentos. Muy bien. Gracias. Bien, muchas gracias. Turno de intervenciones, preguntas, cuestiones, aclaraciones. Sí, hay varias. ¿Quién quiera? Sin micro. Sin micro. Estoy encantado con las presentaciones. Las ideas son movilizadoras. Y bueno, quería, voy a intentar, es algo que puedes formularse de una manera muy concreta, pero voy a María Teresa, pero igual es que es demasiado doméstico, pero voy a intentar hacerlo un poco menos. Vale, primera, felicitaciones, porque la política de los cooperativos es muy rentable a nivel social, por el ratio inversión
beneficio social, territorial e innovación. O sea, por tanto, hay toda felicidad del mundo a la Comisión, al Ministerio por el esfuerzo, porque me consta que estáis haciendo un gran esfuerzo ahí en el Ministerio. Y ahora, sí que debe ser un poco problemático el ciclo de ejecución de estos programas. Evidentemente, un grupo operativo tiene que ser rentable socialmente sin subvenciones. Es decir, la motivación no es cobrar una subvención. Por tanto, los grupos se forman por un interés común. Primer punto. Pero, evidentemente, de cara a movilizar una política, tiene que haber un ciclo de ejecución que permita una ejecución eficaz de los fondos europeos. Y ahí es donde encontramos una dificultad en lo que serían las convocatorias, las resoluciones y el tiempo que nos queda. No puede ser un problema ese tiempo tan escaso para una ejecución eficaz de estos fondos. Perdona que sea tan concreto. Y yo creo que hay cantidad de puntos en común. Yo soy ingeniero de montes, trabajo en el Centro Forestal de BCRA. Y una cuestión que pienso, que hay un representante aquí del Ministerio, y viendo las fotos que aquí aparecen, una cuestión que hay de estrategia, Xera la Agencia Gallega de la Industria de la Madera. Y una cosa que pienso, no sé qué pensará usted, es que la incorporación de todos estos sistemas operativos, de todos estos inputs que se están creando, que creo que hay una cuestión a cuestionar administrativamente hablando, que es su incorporación a la Consellería de Industria y, de hecho, tanto en un logo como en una foto salía el presidente de la Comunidad Autónoma y el consejero de Industria. Con lo cual, la cuestión que me planteo es, ¿el sector primario en Galicia debe de integrarse en la Consellería de Industria o mantenerse y con una presencia importante en la Consellería del Medio Rural? Bueno, es compleja. Perdón. Sí, Raúl Compés, felicidades por las presentaciones tan interesantes. Yo tengo una pregunta en particular, si hay más tiempo, quizás alguna más, pero en particular para Sandra y para Juan. Digamos, han aparecido en todas las presentaciones como 3 factores críticos en la fase de creación de lanzamiento, ¿no? Que es cuando quizás se requiere como un cohete más energía, ¿no? Supongo que una vez que llegas a la órbita es más fácil, teniendo también una determinada escala, mantener la actividad. Pero en esa fase de arranque de lanzamiento ha aparecido la figura de la política pública como un factor desencadenante, tractor, solo o junto a otros. La empresa líder que tira del resto. Y apareció también la figura del broker, quizás, o el intermediario, o el agente de dinamización. En el caso navarro, en el caso gallego, ¿cuál sería un poco, si hubiera que modelizar y determinar individualmente o por orden de importancia que tuvieron en su momento en la gestación, cuál sería el factor o los factores críticos de estos 3? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Qué recursos? Es decir, ¿hasta qué punto eso es replicable o no en otras comunidades, por ejemplo, que van rezagadas, ¿no? Que no han sido capaces, como Navarra y como Galicia, con un poquito más de tiempo, llegar al nivel de madurez? El caso de Juan, impresionante. El caso de Galicia, no me imaginaba que habéis llegado tan lejos en relativamente tan poco tiempo. El factor necesidad fue acuciante. No sé si en Navarra también ha habido la crisis, ¿no? Entiendo que fue un detonante, que si no quizás no hubiera ocurrido en tiempos de bonanza. En cualquier caso, me gustaría esa especie de modelización de factores críticos en la fase de lanzamiento del clúster. Gracias. Sí, Javier. Hola, buenos días. Javier Sanz Cañada, del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Bueno, en primer lugar quería felicitaros porque me han parecido muy interesante y quería preguntarle o comentar a David Parrilli que cuando ha hablado de las empresas líderes estoy totalmente de acuerdo, que es un efecto de tracción muy importante. El problema es que cuando el liderazgo es excesivamente fuerte no puede debilitar la gobernanza y haber problemas de empoderamiento de los más pequeños.
Eso por una parte. Y luego, bueno, sí, un comentario de que quizás en estos clústeres y, bueno, también en los food hubs, etcétera, está habiendo algunos de los problemas de los más pequeños son de acceso, debido a que la gran distribución solamente caben muy pocos. Entonces, los problemas de acceso, si pensáis que la logística es uno de los elementos clave para solucionar, en el caso sobre todo de los clusters, food hubs de los más pequeños. Y también, bueno, si podéis comentar algo acerca de qué tipos de indicadores pueden existir para evaluar el buen funcionamiento, no solo de las políticas, sino también de los propios clústeres, ¿no? Sobre todo a corto plazo, porque es complicado, porque me imagino que los grandes logros se obtienen a medio y largo plazo. Gracias, Catherine Simón, de la Pública de Navarra. Yo también estoy preocupada con el liderazgo de las empresas. No sé si podrían proporcionar información sobre el tamaño de las empresas que están liderando los clústeres, si son grandes o no lo son, con un tejido en el que el peso de la microempresa es verdaderamente importante. Y después de este liderazgo de una empresa de determinado tamaño, ¿cuántas de estas pequeñas se están sumando a la iniciativa para los distintos clústeres? Y la segunda pregunta es, en un mundo ideal, ¿qué nos pedirían a las universidades que nosotros podemos colaborar con el clúster, más allá de decir nos conoceremos? Bueno, ya nos conocemos. ¿Qué podemos hacer las universidades de una manera práctica para colaborar, tener un papel más activo en las actividades de los clústeres? ¿Una cuestión más? Bueno, pues cuando queráis. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues a tu pregunta, lo que ocurre con la política agraria normalmente es que se tarda un par de años en cocer en el inicio de los marcos de 7 años que se dota la Unión Europea. Los países, según cómo te pille, tardas otro añito en implementar y al final, efectivamente, la ejecución se atropella al final del periodo, pero rige una regla a los fondos estructurales que es la N+3. Es decir, la política agraria y la política europea se estructuró de 2014 a 2020. En 2014 no estaba ni el reglamento en cual los Estados miembros nos teníamos que regir. A finales ya está el reglamento, en 2015 se aprueba a finales el Programa Nacional de Desarrollo Rural y las comunidades autónomas los suyos, en 2016 la burocracia española te exige las bases, todas las normas y al final tú el dinero lo empiezas a mover 2017, 18, 19. Como aplica un periodo de N+3, gracias a Dios estiras ese dinero hasta el año 2023 y se empiezan a publicar unos marcos de transición que se van a producir ahora. Ahora, ¿qué ha cambiado la Comisión? ¿Qué ha cambiado el Parlamento Europeo? Que a España nos pilla sin gobierno en funciones, pues vamos a estar con unos marcos de transición para continuar gastándonos el dinero que se ha quedado sin gastar y la ejecución va como un cohete hacia arriba. Y luego, la medida de los grupos operativos innovadores a través del segundo pilar de la PAC se va a continuar financiando en el siguiente periodo. Este periodo de 2014-2020 ha sido el primero y nos pilla a todas las administraciones más verdes. Ahora ya es una piedra que ya no la tenemos que poner a rodar cuesta arriba, sino por lo menos en llano. Y luego, pues en nuestro ministerio, en la Administración Central, no os podéis imaginar la complejidad que se produce porque no hay presupuestos. O sea, lo que hemos logrado hacer, gracias yo creo a Isabel Bombal, que es nuestra directora general, con presupuestos prorrogados, sin gobierno en funciones, poner a mover una convocatoria de 2 millones, la primera, otra de 6 millones, la segunda, otra de 12 y estamos en la de 25, es para adelante nos daremos, sufriremos, pero ha sido por una voluntad política muy, muy clara. Sí, bueno, yo contesto un poquito, digo a Catherine, pues efectivamente el lanzamiento no es fácil, es complejo y estoy totalmente de acuerdo con
con David en que cuando algo es nuevo, o relativamente nuevo, ¿vale? Porque no, efectivamente no es nuevo, ¿no? Cataluña y País Vasco nos llevan 25 años de trayectoria. Yo creo también en Galicia en su día los cogieron como modelos, ¿no? Lo bueno de esto es que ellos ya han cometido los errores y nosotros, bueno, pues nos evitaremos ciertas barreras ahí. Entonces, bueno, efectivamente hay cuando falta conocimiento de lo que es una cosa, pues empiezan los miedos, falta la motivación y demás. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que la primera barrera, pero bueno, yo siempre hablo de oportunidades, es qué es esto de un clúster, ¿no? Yo en un centro tecnológico, que es un centro y ahora que es un clúster, que es mucho más difícil incluso de explicar que antes, ¿no? Entonces, nosotros estos 2 primeros años, aparte de asentar bases estratégicas, que es fundamental, ¿no? Al hilo un poco lo que dice Katin también de tamaño de empresas y era importantísimo contar qué es un clúster y para qué venimos y sobre todo si Navarra quería tener un clúster o no, ¿vale? Porque en Navarra concretamente hay muchos agentes tractores, en el sector agro concretamente muchísimos, y otra dificultad que íbamos a tener era no solaparnos, ¿no? El sector nos decía, oye, si vais a existir, desde luego tenéis que aportar algo distinto que nos esté haciendo ya, ¿no? Tenemos un centro tecnológico, tenemos un montón de asociaciones, tenemos aquí a Intia que está Juanma, el gerente de Intia, o sea, tenemos muchos agentes, ¿no? Entonces, primero crear y sembrar esa cultura de clúster, ¿no? En segundo lugar, había que conseguir un compromiso clarísimo del empresariado, que las empresas quieran tener un clúster, insisto, y ahí entra ya el compromiso y sobre todo la generosidad, ¿vale? Sobre todo las grandes al principio pues son más generosas, lógicamente. Siempre dicen, ¿no? ¿Yo qué iba a sacar? ¿No? ¿No? Te sientas con Juan Miguel de Floret o con cualquier CEO un poco, bueno, a ver qué saco, ¿no? Y realmente luego sacan, ¿eh? No cuesta mucho. Sí que es verdad que ellos tienen, bueno, pues tienen lógicamente herramientas y presupuesto para hacer individualmente muchas cosas, pero luego, por ejemplo, no conocen el entorno, el ecosistema, conocen a mucha gente interesante y nosotros facilitamos pues conocer bueno, pues a personalidades que muchas veces pues no están a su alcance, ¿no? Entonces, en ese sentido, compromiso y generosidad del empresariado, ¿vale? Y por último, que creo que ya lo he nombrado, sincronizarnos con todos los agentes. Yo creo que también ahí Juan coincidirá conmigo en que no venimos, un clúster no viene a hacer algo que ya está haciendo una universidad, un centro tecnológico, una asociación, al revés. Venimos a mover precisamente a activar esa cadena de networking y a que esos agentes trabajen. O sea, realmente un clúster subcontrata a una universidad, a un centro tecnológico, genera esa actividad. Para nada, por lo menos el nuestro, no aporta servicios. O sea, yo no vendo como un centro tecnológico, ¿no? Te vengo a auditar, a hacer analíticas, un proyecto de I+D. No, nosotros movemos esto, ¿no? Entonces, sincronizar dentro de cada una comunidad autónoma es importante que cada agente tenga su lugar y sus funciones. En primer lugar, porque el sector te lo está pidiendo, ¿vale? No empezar aquí a montar clústers porque sí, ¿no? Porque existen financiaciones, porque está de moda, porque Europa lo ha marcado, etcétera, ¿no? No sé si te he contestado un poquito a lo que me has preguntado, pero una vez que ya consigues explicar bien lo que es, asentar qué clúster quieres ser, que hay mucho tipo de clúster, y sincronizar a todos los agentes, va todo mucho más rápido, ¿vale? Nosotros ya estamos en una etapa que hemos pasado el lanzamiento y ahora, lógicamente, con el potencial que tiene Navarra va a ir, espero, tan rápido y tan bien como lo ha hecho Galicia, que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Lo han hecho espectacularmente con 11 personas que creo que tenéis, en 9 años han hecho un trabajo estupendo. Y a la pregunta de Catherine, pues el tamaño al principio, nosotros creo que era importante, pero porque las empresas grandes que tenemos, Grupo AN, en la presidencia, a nivel industrial, pues un Viscofan, un Floret y demás, pues es importante porque primero pues tienes ese apoyo y esa experiencia que esas empresas ya tienen, ¿no? Pero en nuestro caso suponen menos de un 20% de los asociados del clúster, ¿vale? Es verdad que el porcentaje ahora mismo es muy alto porque ahora los tenemos a todos, ¿no? En el arranque era importante que el sector, ¿no? los tractores estuviesen todos. Con el agro hemos hecho lo mismo, están todos los tractoras, está Intia, UCAN, UAGN, Grupo AN, o sea, todas las tractoras del agro ya están en el clúster. Y con la industria hicimos lo mismo, ¿no? Yo al final ataqué primero a todas las grandes, no por nada, sino porque bueno, pues era más fácil, ¿no? Y luego toda la distribución.
pero por un tema simplemente de acción tractora, no porque la realidad de la industria, sabéis que el 98% y mucho por ciento del sector agro son medianas y pequeñas empresas. Entonces, para nosotros el tamaño de la empresa, de hecho, nos estamos encontrando con verdaderas joyas dentro de empresas pequeñas. O sea, realmente los innovadores, la gente movida puede estar perfectamente en conservas Pepito y no en un Fruet, que los tienen, ¿eh? Desde luego hay empresas que lo tienen, pero luego te das cuenta, las empresas vienen pequeñas, vienen un poquito nosotros, y resulta que tiene a un tío movidísimo que podría estar perfectamente liderando un comité, que de hecho lo están, ¿vale? Nosotros nos organizamos con grupos de trabajo y con comités, y hay empresas pequeñas liderando proyectos importantes, ¿no? Y respecto a la universidad, ya no me alargo más, pues bueno, yo que vengo más del sector industrial, ¿no? He estudiado, bueno, Merche me dirigió el proyecto final de carrera, Catrín me dio clase, ¿no? Yo ahora, que llevo ya prácticamente 20 años en la industria, creo que falta esa transferencia de conocimiento que siempre decimos, ¿no? Que estoy de acuerdo que se queda ahí en determinados cajones, que para eso está el clúster, ¿no? El clúster tenemos que transferir lo que estáis haciendo para que la industria lo pueda utilizar. En algunos casos ellos ya lo están haciendo, pero en algunos casos gratamente nos sorprendéis de decir, pues esto se está haciendo en la Universidad de Navarra, en la universidad pública, ¿no? Nosotros ya tenemos a las dos universidades también metidas y efectivamente en reuniones muy cortas te sorprendes de lo que ya estáis haciendo, ¿no? Y primero eso, transferencia, comunicaros mucho de lo que estamos haciendo y conectar más la industria con el mundo académico, ¿no? Yo creo que también eso es un toma, das pero recibes, ¿no? No solo qué está haciendo la universidad, sino la industria también que se acerque más a la universidad. No sé si tenéis esa sensación, ¿no? Muchas veces. Comienzo con responder también esta pregunta final que pueden hacer las universidades y también comparto la opinión de Sandra. Añadiría quizá que, por un lado, es cierto, el papel de la asociación clúster es fundamental como mediadora entre las universidades y las empresas para entender cuáles son las necesidades, las prioridades en el sector de las empresas. Una cosa más que las universidades están haciendo quizá menos últimamente desde el punto de vista de la investigación, se utiliza mucho, y he visto también en presentación en la mañana, investigación cuantitativa, pero también la cualitativa es muy importante, porque la cualitativa permite de ir en profundidad en la discusión de la problemática que afectan a las empresas y para entender cuáles son sus demandas reales en ámbito de innovación. Entonces, buscar en universidades mantener no solamente la investigación cuantitativa, sino también la cualitativa. La otra pregunta que quisiera responder es sobre el tema de la gobernanza, de la estructura de un clúster con empresas líderes y demás pequeñas y medianas empresas. Es cierto, hay ese riesgo, de un desequilibrio en la gobernanza, donde las empresas líderes controlan, dominan, determinan los precios, determinan los estándares, distribuyen el trabajo según su deseo, voluntad y planes. Eso puede afectar el desarrollo. Entonces hay dos medidas sustancialmente que es importante tomar desde el punto de vista del clúster de empresa, y que son, por un lado, el rol de la política y de la autoridad pública a nivel territorial en particular, que deben lograr hacer que las empresas líderes se comprometan con el territorio, con el desarrollo del territorio. A nivel de clúster, en la literatura se habla de clúster satélite y clúster hub and spoke o clúster marshalliano, son todas tipologías diferentes. Es importante conocerla porque algunos son más útiles para el desarrollo y otros menos. Por ejemplo, los clústeres satélites son clústeres que se parecen a los marshallianos, con toda pequeña y mediana empresa, pero están controlados por una gran empresa que está fuera del clúster. Esa gran empresa puede comprar materia prima, recursos, componentes, lo que sea, hoy, pero en 2 días puede cambiar la fuente de aprovisionamiento, ¿no? Entonces, ese tipo de clúster es peligroso. El clúster hub and spoke es un clúster donde hay inversión física de la empresa líder en el territorio. La autoridad local debe buscar que haya más y más ese tipo de inversiones físicas, no solamente en una planta, sino también en capital humano, local, en planes a futuro, no solamente directamente en lo que debe hacer su empresa, sino también para que se construya una cadena productiva eficiente, eficaz y con futuro.
Y el otro aspecto es desde la perspectiva de la pequeña y mediana empresa, que ella también sea proactiva en la innovación, que no se esperen que sea la universidad que le dan o los centros tecnológicos o las grandes empresas, sino que ellas mismas se movilicen para construir su capital humano, para construir su capacidad de innovación y entonces se vuelvan indispensables para las empresas líderes. Eso está a la base de una cadena productiva eficaz y competitiva. Bien. Bueno, respecto a lo de la pregunta como la de si medio rural, industria y demás y tal, pues nosotros como clúster compartimos, ¿no? Y además una de las líneas es precisamente la hibridación con otros clústeres y tenemos muchas cosas en común. Por supuesto, con el de la madera compartimos muchas cosas por nuestra afinidad con el sector primario, pero también lo tenemos con lo del metal, con automoción, que tiene una figura totalmente diferente a la nuestra, donde ahí sí que es una empresa líder, que es PSA, con toda la industria auxiliar alrededor, ¿no? Pero hemos aprendido mucho de ellos y nos sentamos con ellos. Yo prefiero la especialización, es decir, y hablo como mí mismo, ¿no? En primera persona en este caso, como viticultor y como bodeguero. Es decir, yo primero soy viticultor, o sea, Martín Codas es Viticultores Martín Codas, Sociedad Cooperativa Gallega, ¿no? Que tiene en su accionariado el 100% de una sociedad anónima que se llama Bodegas Martín Codas. Cuando yo voy a hablar con la administración, llevo dos sombreros diferentes y me entiendo muchísimo mejor. Cuando estoy hablando como viticultor, evidentemente, tanto con la Consellería de Medio Rural como con el Ministerio de Agricultura, tengo un lenguaje muchísimo más afín. Estamos hablando de PAC, estamos hablando de derechos de plantación, estamos hablando de muchas cosas que nos resultan muy comunes, ¿no? Y sin embargo, cuando hablo con industria, cuando estoy hablando pues, de industria 4.0, de la propia fábrica, entendida la bodega como una fábrica, que no debe de ser peyorativo ni mucho menos, prefiero llamarle bodega 4.0, pues bodega 4.0, pero en definitiva hoy tenemos que ser eficientes porque si no, no somos competitivos. Pagar la uva al mejor precio posible, pero después en la bodega tenemos que ser muy eficientes y para conseguir ser competitivos en el mercado. Me entiendo mucho mejor con industria, cada uno lo suyo, ¿no? Y creo que en ese sentido está bien. Debemos hacer nosotros el esfuerzo para saber de qué debemos de hablar con cada uno y qué puntos en común podemos encontrar con los distintos clústeres. En cuanto a la figura del inicio y las dificultades como dinamizador, yo creo que no hay un modelo único, lamentablemente, en todo en economía es así, un poquito de las circunstancias y del talento y de las oportunidades, ¿no? Convivimos nosotros, Raúl, en el de la plataforma tecnológica, que en definitiva la plataforma tecnológica del vino, que yo tuve la oportunidad también de ver nacer desde los orígenes, ¿no? Y ahí nace con la figura de sí, un dinamizador, una secretaría técnica que en todo momento pues hace de impulsor incluso y de comercializador para que las bodegas participemos y todos los agentes estemos allí, ¿no? En el caso nuestro, ¿no? En el caso nuestro surge por un liderazgo muy claro de las empresas, con unas necesidades y unas circunstancias, y también hay que decirlo, con una nueva generación, no de los directores generales, no del empresario en primera fila, pero sí del hijo que ya está allí, con una mayor formación, que ha viajado por el mundo, que sabe mucho más de colaboración, que sabe mucho más de lo que pueden dar de sí las universidades y cómo le pueden ayudar, y entonces más abierto a escuchar todas estas cosas, ¿no? Entonces, no sé qué modelo es el preferible. Nosotros estamos muy satisfechos con el nuestro, porque hemos creado una estructura propia con buenos profesionales, pero lo has de tener claro, ¿eh? Hay que buscarlos, seleccionarlos, pagarlos y formarlos para mantenerlos, porque si no, hoy duran 2 días, y entonces eso sí que es peligroso. La gran ventaja que le veo yo es que ante las dificultades, como hemos tenido y como tenemos todos en determinados momentos en los que, pues por distintas circunstancias, como puede ser también el apoyo de las administraciones, que de repente, ya lo sabemos, pues muy bien, clústeres, y después de repente pues llega otra figura y otra figura y otra figura, y los clústeres parece que quedan ahí aparcados y dejas de tener ingresos. Nosotros yo creo que si fuera una oficina técnica y viera que ya no hay esa fuente de ingresos que es la que a ellos les garantiza unos ingresos para su negocio, pues a veces las cosas se enfrían, y lo hemos vivido en alguna ocasión, ¿no? Como diciendo, esto ya no tiene sentido. ¿Cómo que no tiene sentido? Porque no tengamos ese dinero. Ese mismo momento, en el clúster alimentario de Galicia, con nuestra estructura propia, lo que dijimos es, bueno, pues hay que cambiar el modelo de negocio, es decir, hay que vender productos, hay que vender servicios, hazme un estudio sobre esa sangría, hazme un estudio sobre los mejillones y cóbramelo, claro que sí, y tener sus propios ingresos, porque crees en el proyecto y tienes tu estructura propia. Entonces, no sabría decir cuál es el mejor, depende de cada circunstancia, ¿no? Evaluación de resultados siempre. Evaluación de resultados depende de... o sea, lo que es necesario para medir los resultados es tener los indicadores, y los indicadores surgen de tener un plan con unas medidas bien cuantificadas. Y entonces nosotros cada 2 años también
agentes externos son los que nos hacen la evaluación y nos dicen, pues bueno, en esto de la comercialización de los productos de emisiones comerciales y demás, pues vais mal porque os habéis propuesto tanto y estáis haciendo. ¿Qué falla? Es que no estamos vendiendo bien nuestro producto o nuestro producto no lo necesita nuestro cliente, que son los socios del propio clúster, ¿no? El tamaño de las empresas líderes, aunque suene frívolo, el tamaño no importa, ¿no? De verdad, nos hemos encontrado, lo decía Sandra y es verdad, nos hemos encontrado nosotros entre las empresas líderes. Puedo decir que una de las líderes en nuestro clúster, bueno, por supuesto, en el origen nace una con mucho peso, que es Feiraco o Iclum, con otra de las figuras importantes, que es un líder. Es un grupo líder con una persona líder como es José Luis Antuña, y desde aquí le mando un recuerdo y un abrazo porque ha tenido un problema precisamente estos días con el corazón y ha salido y está muy bien, ¿no? Pero el clúster se debe a él. Una figura colaborativa como conseguir agrupar todas las cooperativas lácteas de Galicia en lo que hoy es CLUM ha sido él, con la predisposición de los consejos rectores, con la necesidad de que nos unimos o morimos, por supuesto que sí, pero con una figura líder que tire de locomotora y con un gran volumen. Pero con esa nueva postura y en la Comisión de Innovación, quien está desarrollando nuevos productos es una empresa que nace precisamente en esta universidad, en el aula láctea, que se llama Kescrem, y que es líder en innovación, en comercialización, está un consorcio en China con nosotros, con oficina propia en China, etc. Es una empresa pequeña. Comparada con los otros es muy pequeña, pero sin embargo de dinamizador dentro del clúster, vamos, es que los queremos tener siempre en la ejecutiva, en la comisión de innovación, en todas partes. O sea, que no hay, y depende también de cada una de las ramas, en la conserva, pues facturar 1.000 millones, estás bien. En el vino facturar 20, pues eres el líder. Entonces, bueno, pues depende también de la rama de actividad y de muchas otras cosas. Pero que hoy, afortunadamente, precisamente esa formación de las personas que están allí, esa nueva generación, y con esto contesto también a la última, al que pueden hacer las universidades, se nos llena la boca hablando de redes sociales y hablando de... Y la red social más básica, que es la de sentemos y hablemos, sentémonos entre nosotros, de verdad que es muy eficaz en estos casos. Nosotros con esto antes hablaba de la Business Factory Food, tuvimos la oportunidad de hacer las presentaciones en todas las universidades y tuvimos la oportunidad de tener jornadas, algunas de ellas que yo creo que a mí me gustaría y me voy a proponer que las hagamos en más ocasiones, y es sentarnos previamente, pero 8 mesas, 10 mesas, con los distintos departamentos, con los distintos investigadores, a explicarnos qué hacen. Y nos encontramos con que son capaces de darnos soluciones en temas que para nosotros parecían tan inalcanzables como Big Data. Y los tenemos aquí en Galicia, y tenemos centros que son capaces ya de hacer los trabajos con formación, con información, como para gestionar todo esto que a nosotros nos resulta en estos momentos. Quien habla de eso ya no digamos de digitalización, de drones, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos y lo tenemos en nuestras universidades. Hablemos, sentémonos y hablémonos. Pero que a veces nos vemos como muy alejados y es tan sencillo como una jornada de esas, de vamos a trabajar y, oye, una mañana, sentarnos en distintas mesas y a ver qué puedes hacer por mí o qué necesito yo que hagas por mí, a ver si alguien tiene solución. Y las hay. ¿Había alguna pregunta más? Sí. ¿Nos queda? Sí. Perdona que pregunto otra vez. Sí. Bueno, de entrada, gracias, María Teresa, por la respuesta. Quería dirigir, a ver, en Holanda, en los Países Bajos, hubo una reforma de la política de I+D, muy importante, para movilizar fondos privados en I+D. Asignatura pendiente en España. ¿En qué medida podríamos ver esta filosofía de consorcios público-privados, grandes consorcios, en qué medida los clústeres podrían ser el germen de esos consorcios público-privados para movilizar fondos privados para las políticas de I+D en el sector agroalimentario? Esa es un poco la pregunta. Como ha repetido Chema, ¿me permites repetir a mí? Algunos nos confunden.
Hay una persona que hoy no está aquí que siempre me dice Chema, pero dice, no te preocupes que yo le digo a él, Raúl. Así que, dice, pero me pasa con mis hijos, una persona que ha estado aquí estos días. A mí hay una cosa que me preocupa de los clústeres y quiero ahora compartirla con vosotros, a ver si esta preocupación es razonable o no es razonable. Me preocupa mucho el papel del productor primario. Si hablamos de clúster, de la cadena, vemos los componentes, ahí están todos, pero yo no sé si están los primarios. Muchas cadenas de valor están fragmentadas. O sea, la cadena de valor es un concepto muy bonito, pero ahora resulta que el sector lácteo, pues te das cuenta que los productores de leche y las industrias de la leche, precisamente, no es que a lo mejor se van a tomar vinos, ojalá, Juan, ¿no? Y el vino también ayude, como cohesión, que hace mucho, entiendo, ¿no? Para hacer un clúster. Pero no es obvio que ese desequilibrio en la cadena y esa falta de colaboración contractual y esas tensiones económicas, que al final es el núcleo duro, pues eso facilite mucho la agrupación, la integración, sabiendo el problema de fondo. El sector vitivinícola, que lo conoces tú bien, está medio en pie de guerra en algunas zonas de España, entre los productores de la uva y los compradores de la uva, aunque evidentemente hay figuras, bodegas que tienen su viñedo, porque la cadena pues es una cadena también asimétrica, desequilibrada, hay fluctuaciones y al final pues parece que el sector primario, los agricultores, de nuevo quedan en una situación, digamos, subordinada a la industria y de nuevo me planteo cuando vas Sandra, a vender el producto, permíteme hablar así, si también vas a ese productor o no. Sabemos que hay interprofesionales, que es una institución diseñada justamente para integrar, para buscar intereses comunes, pero al final de todo esto me queda un poco la duda de si realmente este clúster está muy bien para la industria, para los centros tecnológicos, para las universidades. Pero ¿qué pasa con el agricultor, con el productor de leche, con el productor de la uva? Que a veces puede estar integrado en una cooperativa y ya entonces esa integración vertical ya le permite estar dentro, pero ¿qué hay de esos otros miles, no? ¿Qué hace el clúster por ellos? Gracias. Bueno, esta es una pregunta un poco para todos, ¿no? Porque entiendo que también hay cuestiones teóricas, conceptuales, de cómo en la agricultura, porque a lo mejor es una industria, la vida no es tan quizás importante, pero aquí hay miles y miles de productores que no están integrados de ninguna manera, que cada año salen a vender su cosecha. No hay contratos, no hay integración, y esos hay miles en casi todos los sectores. Lo mismo diría para los grupos operativos. ¿Qué hace el agricultor? ¿Qué le llega en esa evaluación de todo esto al agricultor? Gracias. Claro. Recordarás, no hace mucho tiempo que coincidí contigo. Tuve la oportunidad y el honor de estar en una presentación de tu libro en Alcázar de San Juan. Y de repente me encuentro allí pues con un montón de... Yo no sabía si eran agricultores, si eran bodegueros y demás y tal, y les dije lo que pensaba, porque tenía la experiencia de, por circunstancias de que nosotros estábamos haciendo un vino de España y habíamos para Estados Unidos, nos lo habían encargado un buen cliente, y hoy lo estamos haciendo y fuerte, pues había tenido la suerte de patearme todo el sur de España y concretamente La Mancha, ¿no? Lo que les dije aquel día, y recordarás, es no tenéis otra cosa porque no habéis tenido necesidad. Es decir, habéis producido... España es el mayor productor, la mayor superficie del mundo, 1 millón de hectáreas, muchos años el mayor productor, y entre los 3 primeros siempre, pero sin embargo simplemente es productor. El 60% está en manos de cooperativas y se ha vivido durante mucho... Lo que yo vi cuando visitaba aquellas bodegas es que tenían bodegas cooperativas, productores. Lo que tenían era una gran entrada de uva, buenísima, depósitos y muchas cisternas en la puerta con matrícula de Francia para salir para afuera. Entonces, cuando les preguntaba por la línea de embotellado no tenían, y cuando les preguntaba por la comercialización me decían, bueno, la internacionalización, que les decía yo, y dice, bueno, ahora tenemos aquí a la sobrina del presidente que hizo un Erasmus y habla muy bien inglés y está a ver si abre mercados y no sé qué, pues está viajando por ahí. Es decir, no había necesidad. ¿Por qué? Porque ganaron mucho dinero. Porque con la destilación obligatoria, porque con la regulación de mercados, con las subvenciones y demás y tal, ganaban mucho dinero produciendo a 30 céntimos y el resto se ganaba dinero y no había la necesidad. Ahora hay la necesidad y ahora empieza a haber cooperativas y empieza a haber productores que empiezan a hablar
de vamos a agruparnos si lo que pasa esta semana, si el que nos estaba comprando y aprovechando de esta circunstancia no nos paga precio, porque no nos agrupamos y hacemos algo, o porque no hablamos con esta bodega y hacemos algo en común. Es decir, es la necesidad la que te lleva. Los medios están ahí, lo que tenemos que hacer es reunirnos para utilizarnos. Si nosotros no nos unimos y va a haber la vieja escuela del industrial, del empresario, que trate de sacar provecho precisamente de esa de no estar agrupados y no estar unidos. Los clústeres me parece que son, yo creo que individualmente es muy difícil, pero nosotros, la Asociación de Cooperativas tiene muchísimo peso y está en la directiva siempre. Están hablando los de Huerta, cuando tenemos las reuniones de la Junta Directiva, están allí representando a la gente de Huerta, están representando a la gente de lácteo, a la gente de ganadería y demás, y tal, la GACA, está con nosotros, y por supuesto los de pesca exactamente igual. Yo creo que el clúster es un buen foro para que nos sentemos y que veamos que juntos podemos obtener mayor valor, y que en este momento las circunstancias, por lo que decía también antes, de que tenemos una nueva generación más abierta, con más conocimiento, es el momento oportuno. No tenemos que juzgar, oye, es que en el pasado, mira, en el pasado en Galicia, es que en entorno, yo recuerdo cuando estábamos en el ICES, viendo los consorcios que había de exportación de vinos de España, nos encontrábamos los que había en Cataluña, los que había en el País Vasco y demás y tal, y en Galicia hubo 2 en la historia y los 2 duraron meses, es decir, somos individualistas, pero sin embargo, cuando tenemos la necesidad, aprovechamos todas estas grandes oportunidades que tenemos por vivir donde vivimos y las oportunidades que nos da la Administración, que nos pone ahí a nuestra disposición. Utilicémoslo. ¿Cómo? Teniendo una herramienta, un instrumento como puede ser el clúster, ¿no? Sí, bueno, coincido con Juan que cuando te planteas, bueno, nosotros ahora estamos en el gran reto efectivamente de enlazar la producción primaria con la industria y con la distribución, estoy totalmente de acuerdo. En el arranque no lo hemos hecho, era inviable acometer todo a la vez. Ese es un gran reto que nosotros tenemos, pero efectivamente el clúster no se puede vender, creo que lo he dicho muy rápido en mi presentación, las posturas individuales no pueden existir, ¿no? Porque entonces tendríamos 5 millones de cartas a los Reyes Magos y eso no es viable, ¿no? El clúster tiene que filtrar lo que es un bien común para el sector, no para X empresa o para ese grupo de empresas. Entonces, muchas veces tenemos que filtrar y cuesta, ¿no? Incluso dejando fuera a empresas que son grandes, pero que no va con el hilo estratégico del clúster. Entonces, dicho esto, nosotros de la misma manera tenemos a todos los agentes tractores del agro metidos a la Asociación de Cooperativistas. Ya el Grupo AEN en Navarra, de por sí, ya agrupa a la mayor parte de los agricultores y ganaderos, quiero decir, y acuden, de manera individual, acuden a nuestros eventos. Los poquitos que todavía hemos hecho, pero acuden y no hay ningún problema y tienen voz y demás, ¿no? Pero en los inicios, por lo menos, tiene que haber tiene que estar bastante ordenado, porque entonces no conseguiríamos llegar a los fines comunes, ¿no? Por lo menos a los básicos. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos a todas las tractoras ya metidas, ¿no? Y ya cuando llegue el momento bajaremos. Tenemos ya, por ejemplo, 2 proyectos muy dirigidos al agricultor de a pie, que uno es referente al tomate y a la sostenibilidad del tomate, y otro está relacionado con todo el tema de ecológico, con trazabilidad y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos que sí que lo lideran las tractoras van a bajar rápidamente, o esa es la intención, a los productores, ¿no? Pero, y luego sí que no estoy del todo de acuerdo cuando ya no es la industria la que marca lo que el agricultor tiene que ser, ¿no? Ya hace un tiempo que el que lo marca es el consumidor. También la industria está siendo una mandada, ya no entro en temas de economías y de precios y escalas de economías y todas estas cosas. Estoy hablando de las tendencias de consumo, de la calidad de la materia prima, de las características, de los atributos de la materia prima, ¿no? Entonces, a el que marca mucho y el que aprieta es el consumidor, ¿no? Entonces, los clústeres, yo creo que somos un buen instrumento, para eso estamos, además, tenemos que adelantarnos 5 o 10 años lo que el consumidor no está pidiendo ahora, porque para eso están los centros tecnológicos, las universidades, el clúster. Nosotros damos información de lo que la empresa va a necesitar dentro de 5 y 10, ¿no? Eso es un poco lo que decía al principio, de no tenemos que dar lo mismo que a un centro tecnológico, una asociación, para eso ya están, ¿no? Yo vengo a un centro tecnológico y resolvemos los problemas del día a día, operativos, ¿no? Y luego está el departamento de I+D, que efectivamente hace I+D. Pero el clúster no tiene que hacer eso, ya existen. El clúster tiene que dar pasos 5 y 10, incluso 20 por delante, es muy difícil, ¿no?, hacer ese tipo de estimaciones.
y con el campo también, claro. Entonces, somos, digamos, esa fuente de inteligencia de mercado, ¿no? De tendencias y de anticiparte al futuro, ¿no? Sí, quisiera agregar algo en términos conceptuales, ¿no? En el sentido de que en ámbito agrario hay que distinguir el clúster de la asociación clúster, y siempre hay que distinguir los dos. El clúster es la aglomeración de empresas y la asociación clúster es una organización que busca promover la interacción entre las empresas. En ámbito agrario, agropecuario, el clúster es loose, es disperso, porque hay mucha distancia entre los actores, entre las empresas, especialmente las pequeñas o microempresas. Y esa distancia afecta la competitividad porque no se pueden, por ejemplo, fácilmente ganar la economía externa, de la que hablaba antes, ¿no? Hay demasiada distancia para ver qué están haciendo otros. Sí se puede beneficiar de la acción conjunta, y eso es tradición en el sector agrario y rural, la formación de cooperativas y consorcios. Entonces mi respuesta es: no es posible beneficiarse de la actividad de la asociación clúster si estás desintegrado, si estás trabajando individualmente a 100 kilómetros del centro de discusión de las innovaciones, de las acciones, de la política, etc. Si estás tan distante, te tienes que juntar a otros en cooperativas y a través de las cooperativas tener un flujo de información para adelante y para atrás. Haces saber lo que necesitas y recibes lo que se está haciendo en otro sitio. Si falta eso, además de la economía externa que falta naturalmente, falta también la acción conjunta. Entonces, obviamente no existe el clúster. Para estas empresas que trabajan de forma aislada e individual, no existe el clúster. Es necesario tomar esta postura proactiva para acercarse y por lo menos formar parte de cooperativas que después están representadas en la asociación clúster. Solo a modo de ejemplo, por ejemplo, os voy a citar una subvención que tiene un clúster de un grupo operativo supraautonómico al que se le han dado 29.900 euros para madurar una idea innovadora en torno a la revalorización de suero en pequeñas queserías. El beneficiario es el clúster asturiano de Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas, ASINCAR, que me imagino que lo conocéis, y miembro directo que también se beneficia de estos 29.000 euros, se le paga media nómina y 3 viajes, es por ejemplo la Sociedad Agraria de Transformación Los Caserinos, o una sociedad limitada que se llama Dulce Grado, o Ganadería Los Tiemblos, y han decidido subcontratar, por ejemplo, a la Asociación de Queseros Artesanos del Estado Español, y se trata de ver con el suero de la quesería subproductos tecnológicos o bioestimulantes o nuevos alimentos. Es decir, el Ministerio puede llegar al sector primario y de hecho es al que más llega. Nuestro ministerio está más lejos de la industria 4.0 y del sector industrial, y hay muchas sociedades agrarias de transformación y muchas cooperativas. Dicho esto, también es verdad que hay un nivel de subsidiariedad. Quizás son las comunidades autónomas en sus programas de desarrollo rural los que pueden promover a ese nivel, y nosotros llegamos a algunos actores pequeños siempre y cuando estén dispuestos a formar grupos con otros actores un poquito más allá, ¿no? Entonces sí se puede llegar, y son dimensiones que son ridículas, pero se pone a pesar de la fragmentación de la ayuda y lo poquito que es, se pone a disposición de estos pequeños actores, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer teneros a los 4, muchas gracias a todos los asistentes. Ya damos por terminada esta sesión plenaria y continuamos con el Congreso. Gracias.